Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya terminando este mes de septiembre, acompañándote siempre por FM Concepto en el 95.5 del dial, o si querés escucharnos por la web www.conceptofm.com.ar. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo está Sabrina? ¿Cómo estás, Elisa? Hola, hola, ¿cómo andan, queridos oyentes? Empezando un nuevo programa en este día martes, como siempre contentas de estar con ustedes. Qué lindo, sí, una nueva tarde de martes. Le robé la frase a Elisa. Sí, en esta tarde de martes. Él dejó de decirla y yo empecé a decirla. Qué bueno, Sabri. Y aquí estamos para acompañarte, como siempre, de manera virtual, desde el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Te contamos que toda la información que quieras conocer de las actividades del colegio, que se están haciendo, por supuesto, de manera virtual, podés conocerla en la página www.traductores.org.ar. También seguimos haciendo legalizaciones de manera presencial y a través del sistema de mensajería. Recordá que tenés que mandar un correo electrónico para pedir turno a turnoslegactpcba@gmail.com o turnos presenciales ctpcba@gmail.com para hacer el trámite de legalizaciones de tus traducciones. Y veremos si en breve podemos implementar la legalización digital. Estamos trabajando para eso, como venimos contándoles. Y quizás en el mes de octubre tenemos novedades. Pero bueno, eso ya les contaremos después con mayores detalles. Ahora, quien nos cuenta cuáles son nuestras vías de comunicación es Sabrina. Claro, porque si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Si no podés escuchar hoy el programa, día martes, no te preocupes, mañana lo subimos a nuestro canal de YouTube en Entredichos. Lo que podés hacer es, para que te llegue un aviso y nunca te olvides de escuchar el programa nuevo, ingresas en la opción de suscribirte y activas las notificaciones, que es el botón de la campanita. Entonces así siempre te llega un aviso y nunca te perdés nada del contenido de Entredichos. Ahora también te vamos a contar en breve cuáles son las redes de comunicación de el juzgado de nuestra invitada, porque es un juzgado de avanzada. Está totalmente conectado en redes, está cerca de la gente, cerca del ciudadano que necesita saber y conocer la información de este juzgado. Así que en breve te vamos a contar también eso. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Y seguimos aquí en Entredichos y ahora sí, te contamos
quién nos acompaña hoy, Eli? Bueno, hoy es un lujo tener a María Lorena Tula del Moral con nosotros. Yo les voy a contar un poquito a los oyentes quién es ella, si no la conocen. Es abogada graduada en la UBA, es especialista en Administración de Justicia, con título de posgrado, cursó la maestría en Magistratura y la carrera de especialización en Derecho Penal. Se formó en la Universidad de Salamanca y en la Western School of Law en San Diego y también en Ceja en Chile. Bueno, es docente de la UBA, ahora nos va a contar un poquito más de esto, y principalmente se desempeña como jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 13 en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, María Lorena, a Entredichos. Nos pediste que te llamáramos Lola, así que te vamos a llamar Lola todo el programa. Bienvenida, es un lujo tenerte hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí también un placer estar acá esta tarde con ustedes, así que sí, obviamente, por favor, llámame Lola. Qué lindo nombre. Bueno, ya te rebautizamos, Lola, como te llama todo el mundo y como te conocen, me imagino, en toda la justicia de Cava, ¿no? La jueza del lenguaje claro. Nosotros te conocemos así. Te conocemos Lola. así. Carmen, qué lindo poder tener esta cercanía con una jueza, ¿no? Sí, totalmente, iba a decir lo mismo. Yo. Sí, la verdad que es genial y creo que esto es un poco lo que está cambiando un poco, ¿no? En la organización de la justicia en general, esto de acercarse un poco más al ciudadano. Y contanos, Lola, un poco de la justicia de Cava. ¿Cómo está organizada la justicia de Cava? Mira, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires está organizada por el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar. Y dentro del área jurisdiccional, es decir, de los juzgados, hay dos fueros, el fuero contencioso administrativo y tributario, y el fuero penal, contravencional y de faltas, que es al fuero al que yo pertenezco. Mi juzgado es el número 13, como bien ustedes dijeron. Son las dos competencias, digamos, que hoy tiene el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contencioso y penal, contravencional y de faltas. Bien. Y por ejemplo, en todo lo que es el organigrama de la justicia penal, digamos, ¿qué delitos se entiende la justicia de Cava? Porque nosotros escuchamos la justicia federal, la justicia nacional, es como que el ciudadano común se hace un poco de lío, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una jurisdicción y otra? Mira, en la justicia, en la ciudad de Buenos Aires conviven tres justicias diferentes, para que el ciudadano lo pueda entender. Está la justicia federal, que es la justicia de Comodoro Pi, como todos la conocen, la justicia nacional y la justicia de la ciudad de Buenos Aires. En el resto de la Argentina conviven dos justicias solamente, la justicia federal y la justicia provincial. Lo que pasa que en la justicia en la ciudad de Buenos Aires está pendiente la transferencia de competencias de la antigua justicia nacional, que todavía conviven con la justicia de la ciudad. Si bien el legislador en el 94, con la Constitución de la ciudad, prevé justamente recepcionar la transferencia de la justicia nacional a la ciudad, todavía eso no ha ocurrido. O sea, todavía la Ciudad de Buenos Aires no tiene una autonomía plena en el traspaso de competencias. Por eso es que en la ciudad todavía convive un sistema nacional, federal y de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos la competencia plena de la justicia penal. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la historia se hicieron distintos convenios de transferencia de competencias penales, y acá voy a lo que vos me preguntás, ¿en qué delitos específicamente intervenimos los jueces penales de la ciudad? Porque están los jueces nacionales penales y los jueces federales penales. Entonces, ¿cuáles son los delitos que a lo largo de estos 20 años fueron transferidos
a pesar de que todavía no tenemos una plena autonomía. Para eso se hicieron distintos convenios entre la Nación y la ciudad, y empezaron a transferir en un primer momento el delito de tenencia y portación de armas. Bueno, después fueron viniendo más convenios con, por ejemplo, el delito de usurpación, tenemos lesiones, tenemos el delito de amenazas, es decir, hay un montón de delitos que ya fueron transferidos, que son la mayoría, ya solamente de la totalidad del Código Penal, los menos, o sea, para que la gente sepa, por ejemplo, un homicidio, un abuso sexual, robos y hurtos, que son los más grandes, todavía están en la Justicia Nacional, pero el resto de delitos ya fueron transferidos. Tenemos muchos casos de violencia de género, y en eso sí la ciudad tiene un abordaje integral de toda esa conflictiva. Hay fiscalías especializadas en violencia de género dentro del Poder Judicial de la ciudad. Pero bueno, esas son las grandes diferencias, y bueno, y esperemos que pronto puedan sí traspasarse, digamos, la Justicia Nacional a la ciudad, no solamente la penal, sino que todos los fueros, ¿no? Todos los otros fueros. Exacto, el laboral, todos los fueros, para que justamente se cumpla con el mandato constitucional de que la ciudad tenga autonomía plena jurisdiccional. Claro, está bueno saberlo, uno como traductor, por ejemplo, del idioma que sea, ¿no? Cuando te llaman para hacer una interpretación, está bueno saber qué tipos de casos se pueden plantear en los juzgados de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como para saber por dónde tiene que ir tu preparación, qué tenés que leer, qué material tenés que manejar y demás, como para ir preparados a las audiencias, sí. Total, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un código procesal penal que es de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia del Código Procesal Penal Federal, digamos. Claro. Tenemos un Código Procesal Contravencional específico también de la ciudad, como lo tienen las demás provincias, pero sí, claramente, como vos decís, tenemos normativa específica que es de la ciudad, y que eso es importante, de que todos los que concurren a la ciudad, que muchas veces hasta los abogados mismos pasa que se confunden los códigos o desconocen de que la ciudad tiene sus propios códigos. Claro, y un procedimiento distinto también, ¿no? O sea, más allá del código, también el procedimiento es distinto, y eso tenemos que estudiar bien antes de participar como peritos. Y también hay muchos casos digo, esto cuento ya como anécdota porque me ha tocado traducir, por ejemplo, oficios, exhortos, digamos, que son las comunicaciones del juez de acá que van, por ejemplo, a una empresa de Estados Unidos, ponele, muchos casos de ciberdelitos, ¿no? Exacto. Sí, porque en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, primero que tenemos un sistema procesal, como vos bien señalás, que es distinto al nacional, que nosotros tenemos un sistema acusatorio, donde hay una división de roles y de funciones. El juez tiene un rol, el fiscal tiene un rol, y el defensor otro. El fiscal es el que investiga, el defensor obviamente es el que va a defender al acusado, y el juez va a juzgar. Por un lado va a ser un juez de garantías en una etapa de investigación, y después otro juez en ese mismo caso va a ser un juez de juicio. Y como en este marco de investigaciones que se llevan a cabo en la ciudad, también están y somos competentes en todo lo que tiene que ver con delitos que son cometidos a través de las redes sociales y, por ejemplo, el delito del grooming, el delito de que, por ejemplo, de tener y difundir imágenes con contenido sexual de menores. Es decir, hay muchos delitos que están transferidos que también, y ya hoy la gran mayoría también se cometen a través de redes sociales o de redes digitales, porque ya cambió, todo esto también se familiarizó en la vida de todos nosotros, el uso de tecnología, también los delitos se cometen a través de estas vías. Y la ciudad tiene una fiscalía especializada en investigación de delitos y de ciberdelitos, justamente. ¿Desde cuándo esto, Lola? ¿Hace mucho? ¿Desde cuándo está la fiscalía? ¿O desde cuándo? Estos temas que estás comentando. No, y ya hace varios años que están transferidos estos delitos,
y que la justicia de la ciudad es competente en la investigación y el juzgamiento de delitos. De hecho, el primer juicio oral virtual que hicimos en pandemia, que hizo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en pandemia, fue en mi juzgado. Hicimos todo un protocolo de implementación para hacer un juicio oral virtual, y fue justamente de un delito de tenencia y distribución de imágenes de contenido sexual infantil, videos, fotos y demás. Hay muchos ya casos, muchos casos que también en años anteriores salieron en la prensa y mediáticamente de médicos y demás. Y bueno, y la justicia de la ciudad tiene muchas investigaciones en esta materia. Qué interesante, ¿no? Y ahora se está moviendo todo a lo virtual. ¿Cómo están haciendo ahora en esta época de pandemia? Mira, la verdad que en eso es una gran diferencia el Poder Judicial de la Ciudad con el Poder Judicial Nacional, haciendo hincapié en esto, porque en el Poder Judicial de la Ciudad nosotros venimos muy avanzados desde hace muchos años con la implementación de tecnología. Teníamos ya implementado el expediente judicial electrónico, donde se terminó de hacer la interoperatividad de los sistemas al principio de la pandemia. Veníamos ya realizando audiencias virtuales, porque el Poder Judicial de la Ciudad está los fiscales están en una zona, los jueces estamos en otra zona distribuidos en la ciudad, entonces muchas veces también por economía de recursos y de tiempo, económicos y de tiempo, hacíamos audiencias por videoconferencia. Así que rápidamente el Poder Judicial de la Ciudad se pudo adaptar a esta situación de pandemia. Nunca dejamos de brindar un servicio de justicia, estuvimos desde el minuto 1 abiertos a la ciudadanía y resolviendo todos los casos que se nos presentaron. Nos puso a disposición el Consejo de la Magistratura una sala de audiencias virtual exclusiva para cada juzgado, donde realizamos todo tipo de audiencias, hasta juicios orales virtuales, como les digo que es una de las audiencias más complejas para hacer virtualmente, porque justamente están en juego muchas cuestiones y muchas garantías procesales. Claro. Pero pudimos adaptarnos muy bien y resolver, como les digo, todos los casos. Se siguió brindando en el Poder Judicial de la Ciudad un servicio al día, garantizando el acceso a la justicia y la resolución de todos los casos. Qué bueno así que esto. Eso es algo, sí, la verdad que estamos trabajando mucho, les soy sincera, trabajamos muchas horas por día, porque bueno, el no estar uno con el equipo de trabajo juntos, digamos, en el mismo espacio físico, bueno, como a todos los ámbitos les pasa, porque con todos los que hablamos están en la misma situación, de que cuesta por ahí un poco más coordinar el trabajo y demás, pero lo cierto es que no se vio afectado en ningún momento el servicio de justicia del Poder Judicial de la Ciudad. Qué bueno. Qué bien, También bueno. tienen que estar atentos los traductores que hacen pericias, porque te puede llegar un nombramiento por mail, por ejemplo, para asistir a una audiencia, y tenés que saber manejar el entorno virtual para poder hacer una interpretación de forma virtual, o te manda la documentación de forma virtual. O sea, también tenemos que estar preparados para eso los traductores, ¿eh? Bueno, de hecho yo tuve una audiencia donde hubo un traductor, había virtual, digo, ¿no? Ahora en pandemia, Sí. era una audiencia de suspensión de juicio a prueba donde el imputado tenía nacionalidad china y el traductor intervino en la audiencia y bueno, íbamos hablando todos despacio, pausado, para que el traductor en la audiencia, participando justamente virtualmente, le vaya traduciendo al imputado todo lo que estaba pasando. Y la verdad que nada, fue igual que como hubiéramos estado en la audiencia presencial. Sí. Claro. Qué bien. Qué bueno. ¿no? Sí. Aparte, qué bueno, yo pienso, ¿no? Qué bueno, cuando empezamos a hablar en el programa, esto de acercar la justicia a la gente, me parece que esto también habla de, justamente, ¿no? De poder continuar, adaptarse y siempre sirviendo al ciudadano. Así que qué bueno, y qué bueno que lo demos a conocer también, ¿no? Sí, bueno, hace poco salió, por lo menos en las redes de tu juzgado, que está muy conectado en todas las redes sociales, una guía de justicia abierta, ¿no? Como explicando un poco
todo el sistema que tiene implementado la justicia de Cava. ¿Nos querés contar un poquito de eso, Lola? Dale, sí, sí, justamente en esta idea de, como decían, de acercar la justicia a la gente, desde el juzgado siempre creímos que había que romper con esa idea de que el juez esté alejado, de que el juez esté en el estrado, de que el juez hable por sus sentencias, y bueno, y romper y hacer un cambio de paradigma de ese sistema de justicia, porque justamente como ustedes señalaban, nosotros somos y ejercemos una función pública y un servicio público. La gente nos trae un conflicto que no pudo resolver entre ellos o socialmente, y bueno, y nosotros tenemos que resolverlo. Entonces, nuestra idea de ser una justicia cercana, de ser una justicia próxima, de romper con esta desconfianza que existe con el Poder Judicial, es que hace varios años ya empezamos a implementar los principios de justicia abierta al trabajo diario del juzgado. Por eso es que en este libro que lanzamos, que la idea es que sirva como una guía de justicia abierta, que se llama justamente de la idea a la práctica, porque todas las ideas que fuimos teniendo a lo largo de todos estos años de apertura, de transparencia, de acceso a la información, de participación ciudadana, de transmitir todos los principios de gobierno abierto a la justicia, ¿no? Para justamente empezar a cambiar esta mirada de la justicia, teniendo como norte esto tan importante que es un servicio de justicia. Por esto usamos las redes sociales como también un canal de comunicación, de acercamiento, de intercambio con la ciudadanía. Tenemos una cuenta en Instagram, una cuenta de Twitter, tenemos una página web, un canal de YouTube, donde justamente lo que hacemos es comunicar todo lo que hacemos en el juzgado. Qué bueno, contanos Lola, ¿cómo se llaman las redes? ¿Dónde las encontramos? La cuenta de Twitter y de Instagram se llama, la cuenta es @jpcyf13, lo mismo el canal de YouTube es Juzgado 13, PCIF Webnode, bueno, tenemos todas páginas gratuitas, entonces por ahí los nombres son complicados, pero... Claro. Sabri los va a publicar. Sí, así sí, que bueno, sí. después los no publicamos problema. en Entredichos. Los vamos Dale. a publicar para que la gente también esté ahí conectada con ustedes. ¿Y qué consultan básicamente? ¿O qué comentarios así más frecuentes tienen en sus redes? En realidad lo que a la gente le importa por ahí mucho es todo lo que sea innovación, modernización. Nosotros implementamos, por ejemplo, ponerle a las cédulas de notificación que había en su momento, ahora ya no, porque estamos en pandemia, papel, por ejemplo, un código QR, o a Sí. utilizar herramientas de comunicación que usamos todos los días, por ejemplo, el WhatsApp. Entonces, si nosotros usamos el WhatsApp para hablarnos entre nosotros, ¿por qué no usarlo con o los imputados, o con las víctimas, o con los testigos? O sea, todas esas cuestiones que agilizan, porque hay un gran cuestionamiento que la justicia es lenta también. Entonces, a veces es lenta porque se cumplen ciertas formalidades que también la tecnología hace que podamos romper con esa formalidad. Y algo que siempre nos consultan también, y que en pandemia nos pasó mucho, es el tema de la participación en las audiencias, porque en nuestro sistema las audiencias son públicas. Entonces nosotros a través de las redes y en la página web difundimos la agenda de audiencias que va a haber, por ejemplo, la semana que viene. Claro. Entonces muchas personas, y esto tuvimos mucha participación ahora en pandemia, ¿por qué? Porque es mucho más fácil conectarse, pues no tenés que venir hasta el juzgado para presenciar la audiencia, sino que nos escribís, nos acreditás que sos mayor de edad y te damos el acceso para que te metas en nuestra sala virtual y puedas presenciar la audiencia de acuerdo a la temática que sea. De hecho, ustedes como traductoras, si quieren, por ejemplo, participar, Claro, también eso como estaba público pensando. pueden presenciarlas. Sí, sí. Qué bueno. Sí, Qué bueno, sí, qué bueno. Porque las audiencias son públicas, lo que pasa es que nadie se entera dónde son, cuándo son, de qué son,
Entonces, como nosotros las ponemos en conocimiento a través de las redes todas las semanas, hay estudiantes de Derecho que, por ejemplo, les interesa porque están haciendo una materia que tiene vinculación con penal, o están haciendo procesal, y entonces, nada, vienen y presencian una audiencia. ¿Qué mejor oportunidad? A mí me hubiera encantado como estudiante de Derecho poder Por supuesto. presenciar una audiencia. Uno aprende mucho en las audiencias. Sí, Ay, no, ya tengo trabajo para las chicas de la Comisión de Labor Pericial. Que se pongan a buscarlas, claro, y así publicamos y hacemos también la conexión en nuestras redes. Qué bueno, qué lindo esto. Y por supuesto que todo esto tiene que estar para llegar de forma más simple, más clara y más sencilla, tiene que estar redactada en un lenguaje claro, ¿no? Y de eso también queremos, y especialmente queremos hablar con Lola de la comunicación, ¿no? Pero esto te vamos a contar en la segunda parte de nuestro programa, porque ahora, Sabri, queremos escuchar un poquito de música, ¿no? Sí. ¿Qué nos preparaste para hoy? Hoy vamos a escuchar una gran voz, por lo menos para mí. Vamos a escuchar Send My Love de Adele. Qué lindo, Sabri. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y seguimos aquí en Entredichos, comunicados con vos, traductor, intérprete, ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, que querés conocer un poquito más sobre la justicia y sobre la comunicación y la llegada que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires a los ciudadanos. Y te contamos cuáles son nuestras vías de comunicación, ¿no, Sabri? Sí, si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Buenísimo, también te vamos a contar después cuáles son las redes del juzgado penal de la doctora Lola Tula del Moral para que puedas comunicarte y recién contábamos que podés hasta incluso saber cuándo se hacen las audiencias y podés asistir virtualmente a esas audiencias, así que si sos perito, traductor, intérprete, esto te puede servir muchísimo, Y antes de pasar a este tema que nos encanta y que es todo lo que tiene que ver con la comunicación en lenguaje claro, queríamos hacerte una breve pregunta que nos sugirió nuestra productora, Lola, y es esto de ¿cómo crees vos que la justicia de Cava puede mejorar incluso un poquito más y seguir llegando un poquito más al ciudadano de esta ciudad? Mira, yo creo que la justicia de la ciudad tiene recursos humanos, tecnológicos, de mucha excelencia y de mucha calidad. Algo que le falta a la ciudad y que aspiramos todos los que integramos el Poder Judicial de la ciudad es justamente de que se termine de transferir la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires merecen tener un Poder Judicial autónomo como tiene el resto de las provincias. Y como tenemos ya hace muchos años funcionando el Poder Judicial, tenemos códigos procesales muy innovadores, como por ejemplo lo tienen otros países como Chile, por ejemplo, donde también tiene un sistema acusatorio, donde por el sistema propio se da una respuesta más ágil, más eficiente, más rápida,
y se resuelven los conflictos con salidas alternativas, como una mediación, como una suspensión del proceso a prueba. Tenemos muchas herramientas para poder resolver los conflictos de la mejor manera. Entonces me parece que es tiempo ya de que esta deuda pendiente de la ciudad pueda concretarse. Claro. Sí. Bueno, ojalá que se dé pronto, ¿no? Sí, sí. Ojalá que se dé pronto. Y no, la verdad que es muy interesante, muy lindo y admirable el trabajo que están haciendo desde tu juzgado, sobre todo como para agilizar los trámites, para que sea todo más simple y más claro para el ciudadano, que de pronto se ve involucrado en un caso o que necesita de alguna manera recurrir a la justicia. Y en esto es clave el tema de la comunicación, ¿no? Sí, es fundamental la comunicación. Creo que tenemos que romper esa barrera que hay de distancia entre el ciudadano y el Poder Judicial, y uno de los factores que hace que haya una barrera es el lenguaje que utilizamos los abogados, los judiciales, que la gente nos mira y nos dice, pero ¿qué me quiso decir? No entendí nada. El abogado le explica a su cliente, y también por una cuestión de que como está también brindando un servicio, no sé si es que quiere que necesite esa parte de traducción, digámoslo Claro, así. Claro. Pero la realidad es que nada, que tenemos que pensar en que nosotros, como les contaba antes, estamos resolviendo un conflicto, y hay derechos en juego de la gente en nuestras manos, como la libertad, por ejemplo, que es el derecho más importante que todos tenemos, y la persona que viene a mi juzgado y a cualquier juzgado de la ciudad tiene que poder entender qué es lo que está pasando en su caso. No solamente el imputado, sino todas las personas que estén en la sala de audiencias, la madre que vino a ver por qué su hijo va a quedar preso, que entienda con mis fundamentos y con mi resolución y mis argumentos por qué yo decido de la manera que decido. Entonces creo que es algo muy importante en lo que tenemos que estar atentos y trabajar, no solamente los jueces, ¿no? Todos los operadores, los fiscales, los defensores, y hasta también los legisladores, porque las leyes también tienen que ser comprensibles para todos los ciudadanos, porque si un ciudadano no sabe qué derecho tiene, difícilmente lo puede ejercer si no lo entiende. Entonces, creo que es un trabajo que se cruza, ¿no? De todos los poderes, para poder justamente estar a la altura de lo que el ciudadano merece, que es un poder judicial accesible, transparente, comprensible, porque como les digo, nosotros resolvemos y afectamos derechos muchas veces, entonces tenemos que ser claros al momento de transmitir nuestra decisión y nuestro mensaje. claro. Lola, ¿y cómo digamos, qué cambios o qué han hecho específicamente para implementar el lenguaje en claro? Digamos, ¿de qué manera se va logrando esto? Sí, mira, lo hicimos con mucho esfuerzo porque es algo muy arraigado que nosotros tenemos como abogados, ya desde la facultad. Cuando sos estudiante, hasta cuando ya te enseñan y haces alguna materia, ya cuando te hablan de la notificación, de la resolución, de todas palabras, uno empieza, ¿no? Como a adquirir esos términos y a sentirse como que ya estás en ese mundo porque hablas de esa manera. Claro. Entonces creo que es algo que tenemos que abordar desde ese lugar, ¿no? Desde la universidad tenemos que abordar el uso del lenguaje claro como enseñanza, porque más allá de que es una disciplina como otras tantas, como la medicina, la economía, bueno, es otra de las tantas ramas donde tenemos que de alguna manera capacitarnos e implementar los principios del lenguaje claro. Cuando hablo de principios, como nosotros empezamos a hacer, es a hacer cambios en la estructura, en el contenido, en el diseño de las resoluciones, tanto escritas como orales. Empezamos a dejar de usar, por ejemplo, las palabras en latín, las palabras complicadas o que podíamos usarlas con sinónimos más fácil.
empezamos a hacer párrafos más cortos con una idea. Vieron que los párrafos de la sentencia son larguísimos, que sí. cuando terminaste de leerlos no entendiste ni qué decía al principio. Sí. Entre la terminología, la longitud, los conectores y todo lo que, bueno, la verdad que es complicado muchas veces entender qué es lo que querías decir o qué se resolvió en esa sentencia o en esa resolución. Entonces empezamos a hacer toda una estrategia en abordar una resolución, por ejemplo, poniéndole viñetas, poniéndole cuadros, poniendo una idea por párrafo, utilizando párrafos, como les decía, más cortos, cambiando la terminología de autos vistos, considerando, todas esas cuestiones que están y se hacen por costumbre, Claro. que uno ya las tiene como arraigadas, porque es cierto que nos formamos así. Entonces, bueno, es como que hay que desapegarse también de todas esas estructuras que, les digo un montón y con sinceridad, cuesta. Claro. Cuesta un montón, día a día, entre nosotros hasta muchas veces en el equipo, hablamos como antes, y decimos, no, chicos, no hablemos así. Es que es un cambio de paradigma esto que estás contando, Lola. Sí. Pareciera como que hablar en difícil, por decirlo así, diera más jerarquía, ¿no? Totalmente. Entonces salir de ese paradigma cuesta. Por eso también tiene muchas críticas, ¿no? De la gente que quiere seguir perteneciendo como a esa élite y a esa manera de diferenciarse de una persona común, por así llamarlo, y creer que porque uno habla en difícil es más importante o sabe más. Claro. Entonces eso también es como, bueno, romper como esa idea de que somos diferentes, ¿no? Estamos resolviendo problemas, necesita la gente una solución entendible. Claro. Lola, y de manera operativa, perdón Sabri, de manera operativa, ¿no? Como para que las cosas se solucionen con mayor rapidez, porque si no caemos en esto de que no se resuelve nunca, ¿no? Y está la persona sufriendo ahí. Totalmente. Tal cual. De hecho, en el juzgado nos pasó, y fue una de las primeras cuestiones que cambiamos, en esto que vos decís de que la gente venía y no podía resolverlo. Como les contaba antes, nosotros tenemos competencia, además en delitos y en contravenciones, en faltas. Y el proceso de faltas no es obligatoria la asistencia de un abogado. O sea, vos podés venir sin tener un abogado. Entonces, nos pasaba de que cuando nosotros le notificábamos a la persona, le mandábamos una cédula de que tenía que venir al juzgado, al principio, ¿no? De todo, cuando no implementábamos esta técnica de lenguaje claro, y venía y nos preguntaba, bueno, pero entonces me llegó este papel, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que traer? Entonces, la persona que estaba en la mesa de entradas le tenía que explicar todo lo que tenía que hacer. Hasta que dijimos, bueno, pará, y si este proveído o esta notificación que le llega, le cambiamos y le decimos claramente qué tiene que hacer, pero así, tiene que traer una foto, un documento, y no prueba, por ejemplo. Claro. A ver qué pasa. Entonces, bueno, empezamos a hacerlo, y nos dimos cuenta de que ya no venía la gente a la mesa de entradas a preguntarnos. Directamente venía con la foto, venía redunda en beneficio para ustedes, Lola. Sí. Totalmente. Después nos pasaba, por ejemplo, también que en las contravenciones, el código, por ejemplo, exige o establece que es una resolución escrita. Cuando el juez concede o no una salida alternativa como la suspensión del proceso a prueba. No saben lo que nos pasaba, teníamos mucho incumplimiento de estas probation, entonces la gente no cumplía las reglas de conducta que tenía que hacer. Entonces después teníamos que hacer audiencias para decirle, bueno, venga, ¿qué pasó que no cumplió? No, hasta que ahí, de tantas audiencias que tuve de eso, por ejemplo, me di cuenta que la gente cuando le llegaba el papel escrito por mí, no entendía qué tenía que hacer, qué regla de conducta tenía que hacer. Entonces dijimos, bueno, probemos en hacer audiencias directamente, y no hagamos notificación por escrito. Hagamos la audiencia y que venga el ciudadano y yo le voy a explicar qué tiene que hacer. Bueno, ahí pudimos ver concretamente un alto porcentaje de cumplimiento de las probation. Lo que antes nos llevaba, por ejemplo, hacer una resolución escrita, notificarla y después hacer una audiencia porque la persona no había entendido qué tenía que hacer, se había vencido del plazo y demás, lo pudimos cambiar a una audiencia, que es una sola audiencia
donde le explicamos, la persona lo hace, se lleva todos los oficios, los papeles, todo lo que tiene que tener para poder cumplirla, y se acabó. Entonces Claro. vemos que también usando estas herramientas agilizamos el sistema de justicia y se resuelve el caso de una manera más efectiva para la persona que está imputada en un caso. Qué bueno, y se ahorra Espectacular. tiempo y todo. Y también, ahora que comentaste esto de las audiencias de probation o de suspensión del juicio y demás, se me vino a la mente que los traductores intervienen mucho en este tipo de audiencias también, cuando tenés que participar para explicarle a el acusado, digamos, cuál es la conducta que tiene que cumplir para que le den ese beneficio de la probation. Así que es un tema que también los traductores se tienen que preparar para ese tipo de audiencias. Ujú. Tal cual, sí, sí. Sabri, vos querías hacer una pregunta. Sí, antes yo lo que quería preguntar era qué asesoramiento se buscó como para buscar este resultado del lenguaje claro, y cómo implementar el lenguaje claro, si se contactaron lingüistas, si se buscaron casos en otros lugares, cómo lo hicieron, cómo llegaron a ese resultado. Mira, como te decía, lo hicimos con capacitación. Hicimos cursos en el juzgado con lingüistas, con Mariana Bossetti, que nos ayudó y nos ayuda mucho. Bueno, Claudia Poblete también de Chile, tuvimos varios encuentros con ella, donde nada, nos van explicando y nos van capacitando en cómo clarificar nuestras decisiones, en cómo a veces son cosas también de redacción, de puntuación, cosas que nosotros aprendimos en el colegio y nunca más las vimos. Claro. Entonces, Sí. todas esas cuestiones que las tenemos muchas dormidas también, porque nos invadió el otro lenguaje, el lenguaje oscuro y el cerrado, bueno, es despolvar también muchas enseñanzas que teníamos dormidas, implementarlas. Cuesta. Lo hacemos en equipo y eso es muy importante. Toda implementación del lenguaje claro la tenés que trabajar con el equipo entero, porque por más que yo quiera hablar claro o resolver de una manera clara, si lo quiero hacer yo sola es imposible como jueza. Es un trabajo que tiene que estar convencidos todos los integrantes del equipo. Y de hecho a nosotros nos pasa mucho de que al principio, más que nada, en estas capacitaciones y demás, donde traspasábamos, por ejemplo, y tenemos modelos viejos y modelos nuevos, como decimos nosotros, este modelo como es viejo o nuevo, o sea, lenguaje claro o no, y vamos cambiando todos los modelos que vamos teniendo, y todo el tiempo le vamos, aunque ya haya un modelo, vamos tocando ese modelo porque siempre vemos que podemos clarificar más. Siempre hay términos que podemos cambiar, y al principio nos pasaba algo gracioso, porque cuando empezamos con todo esto, escribíamos una resolución y nos las íbamos pasando entre nosotros. Bueno, léeme la voz a ver si, Claro. si está bien entre todos, ¿no? Hasta que en un Claro, a momento ver si la dijimos, bueno, pero entendés. pará. Claro, en un momento dijimos, bueno, pará, pero todos nosotros somos abogados, entonces no sirve. Bueno, llevémoslas a nuestras casas y a nuestra abuela, a nuestro tío, marido, que es Qué contador, bien. Qué divino. pasémoselas Es que a así ver se si, hace. claro, la Claro. persona que la agarre, que no sea abogado, la pueda entender. Y nosotros lo llamamos como el test de claridad internamente, tipo, llegábamos el lunes y era, ¿le hiciste el test de claridad, tal resolución? Sí, bueno, ¡Qué aprobada. bueno! Entonces, bueno, nada, también hay que incentivar al equipo porque la verdad es que todos tenemos que cambiar, no solamente los jueces, esto es de los jueces para abajo, o sea, todos Claro. tenemos que empezar a comunicarnos distinto y para que todo el mensaje sea del mismo modo. Así que bueno, hay muchas anécdotas de los test de claridad y demás que graciosas bueno, de cómo de a poco, con capacitación y con esfuerzo también, y dedicación, lo fuimos haciendo. Por eso es que creímos importante en su momento hacer el manual de lenguaje claro, porque el manual lo que refleja es toda nuestra evolución de trabajo
y en por qué llegamos a implementar. Obviamente que vimos documentos de afuera, Claro, en otros países, en Costa Rica, bueno, México, hay un montón de países que tienen manuales o reglas o guías de lenguaje claro. Entonces, bueno, viendo también la experiencia internacional, en España también, bueno, dijimos, bueno, animémonos a hacer nuestro propio Claro. manual, que es digital, ¿no? Y está en nuestra página Eso web. te iba a preguntar, eso lo podemos, si por ejemplo los traductores quieren acceder a ese manual, ¿cómo pueden hacer? Está en nuestra página web. En la página web que tenemos del juzgado hay una parte que es de nuestra competencia, digamos, jurisdiccional, y otra parte es todo lo que es justicia abierta, de transparencia, acceso a la información y demás, donde está nuestro repositorio de datos abiertos con las sentencias, y está el manual de lenguaje claro. Que también, claro, como nosotros publicamos nuestras resoluciones y nuestras sentencias en la página web, en un dataset con formato abierto, también eso nos cuestionábamos en su momento, porque si nosotros publicamos nuestras sentencias en la página web, en el dataset, pero nadie las entiende, ¿qué estamos garantizando? Claro. Sí, Claro. la publicidad, el acceso a la información, pero no estamos garantizando que la gente que accede la pueda entender. Entonces, fue como toda una evolución que hicimos internamente para poder... Muy bueno. ¿Y hay otros guiar. juzgados también que empezaron a implementar ese manual? Sí, la verdad que hay varios juzgados que se los fuimos pasando, que lo miran, que nos lo consultan. Hay muchos juzgados que aplican lenguaje claro sin saber qué es lenguaje claro, ¿no? O ponerle Claro. el título lenguaje claro. La facilidad de la resolución en la audiencia, en nuestro sistema que tenemos audiencias orales, nos da esa posibilidad de cercanía, de que el juez tenga esa cercanía con el imputado, con la víctima, Claro. con el testigo. Entonces eso facilita mucho la comunicación y el lenguaje, ¿no? Bueno. Sí. Totalmente. Es como decía el otro día un invitado que tuvimos en Entredichos, Antonio Martín, de España, es democratizar la justicia, ¿no? Hacerla un poquito más cercana al ciudadano. Totalmente. Y yo creo que también nosotros tenemos que pensar en utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para eso, ¿no? Tenemos que democratizar y modernizar el Poder Judicial, le sumo yo. Todo lo que sea herramientas digitales, tecnológicas, canales de comunicación, los tenemos que usar para ayudar también con esta idea de concientización cívica de lo que hace el Poder Judicial. Nosotros en eso tenemos un canal de YouTube, donde también explicamos en lenguaje claro distintos institutos o herramientas procesales que hacen a nuestra función, también con esta idea de visualizar a través de un video, por ejemplo, de 1 minuto, con un lenguaje claro y accesible de qué se trata una mediación, o para el que venga a mi juzgado, por ejemplo, o pida una mediación, o haga una suspensión de juicio a prueba, o tenga que venir a un juicio, bueno, mínimamente en 1 minuto, ¿qué es un juicio oral? Entonces, tenemos que estar atentos como institución también a pensar todas estas cuestiones que facilitan la comprensión con el ciudadano. Perfecto. Lola, y me quedé pensando en que vos mencionaste en la primera parte del programa que también estos cambios tienen que comenzar en la universidad o tienen que darse en la universidad, en el estudio, en la cursada, ¿no? de la carrera. ¿Vos ves que ya haya algún cambio de este tipo en los planes de estudio, la manera en la que se dictan las materias? Mira, en algunas provincias argentinas ya hay, creo que en Corrientes hay una... Sí, es la Universidad Nacional del Nordeste, ahí sí, va. la Facultad de Derecho. Y ahora, en la semana pasada, creo que fue el 16 de septiembre, hicieron una jornada también organizada desde la Facultad de Derecho de la UNE para los jueces y para todos los profesionales del derecho que estuviesen interesados. Hicieron una jornada sobre el lenguaje claro. Sí, sí. Sí, en la universidad ya hay algo en Corrientes en el plan de estudio.
Hay varios proyectos, obviamente, de implementar en las carreras universitarias materias de lenguaje claro, y en el mientras tanto también la red, por ejemplo, Argentina de Lenguaje Claro, está dando capacitaciones en lenguaje claro a los poderes judiciales, a distintas instituciones para que justamente se empiece a ramificar la utilización del lenguaje claro, también porque hay muchas provincias que ya tienen juicio por jurados. Entonces, claro. ese también es un gran tema de que el lenguaje claro se filtra sí o sí, porque si 12 ciudadanos, o bueno, más en Córdoba, por ejemplo, por el sistema que tienen que resolver si alguien es culpable o no, bueno, para empezar a resolver eso, tienen que entender lo que le diga el juez en las instrucciones, el fiscal en las preguntas a los testigos. Entonces es muy importante que concienticemos en la necesidad de que el Poder Judicial se comunique en lenguaje claro, como también otras instituciones. Tal cual. Y les contamos a los oyentes que hace un ratito hablábamos también con Sabri de que ella ve allá en Portugal también estos beneficios del uso del lenguaje claro. ¿Querés contarnos, Sabri? Sí, porque tenía esta duda que la semana pasada que hablábamos con Antonio Martín, que decía que IKEA había implementado o otros casos de estudio en empresas que habían implementado el lenguaje claro y que esto había traído beneficios a nivel de costos, a nivel económicos, y acá en Portugal pasa lo mismo. A ver, la implementación del lenguaje claro no viene directamente de las instituciones, digamos, sino que hay agencias privadas que se encargan de mejorar el lenguaje, la comunicación, pero que más que nada está apuntado más como una estrategia casi que de marketing, de comunicación, más que de garantizar el derecho. Obviamente esto trae que la gente entienda mejor lo que compra, consuma de otra manera, y una de estas agencias también había trabajado con el Estado, digamos, con la justicia portuguesa, y que habían cambiado los formularios y las notificaciones que le llegaban a la gente para pagar deudas, y que decían, antes la gente también, lo mismo que contaba Lola recién, preguntaba primero que no entendía de qué estaba pagando, por qué estaba pagando, si tenía alguna manera de reclamarlo, y que a veces directamente decían, bueno, me llegó esto, listo, lo tiro, no lo veo, no lo resuelvo. Y que desde que implementaron unos formularios donde lo explicaban de una mejor manera, de manera clara, con lenguaje claro, habían aumentado un 67% los ingresos por pago de estas deudas. O sea que la gente entendió, se involucró de otra manera y tuvieron resultados así económicos, y bueno, claramente que todos están de una mejor manera. Sí, todos se beneficiaron, la gente que pagó, que no les va a llegar, no le va a seguir llegando todas esas notificaciones, y que entendieron de qué se trataba, que eso es importantísimo. Por supuesto, eso es un poco lo que comentaba recién Lola, de la optimización de los recursos, en el caso de ellos que descubrieron el recurso tiempo, por ejemplo, el recurso humano de tener que estar explicándole a la persona que viene a la mesa de entradas, bueno, la citamos para esto, para aquello, para lo otro. Esto se evita con una comunicación más clara, ¿no? Con una notificación. Y nos decías recién, Lola, que también se comunican por WhatsApp. ¿Cómo es eso? ¿Mandan una cédula electrónica a través de WhatsApp o el mensaje de WhatsApp tiene esa validez como para decir, bueno, citamos a alguien al juzgado por WhatsApp? ¿Cómo es eso? Mira, te cuento, tengo para contarte antes de la pandemia y en pandemia, porque en pandemia también todo se aceleró con una velocidad enorme. Nosotros venimos usando WhatsApp hace varios años en el juzgado como una alternativa a la comunicación oficial. No pudimos suplantarla 100% porque, bueno, estamos dentro de un sistema procesal que también establece reglas, pero lo que sí hicimos fue, más allá de hacer la comunicación formal que iba del policía o por telex o por cédula y demás, solamente con un celular oficial que pedimos en el Consejo de la Magistratura para uso exclusivo del juzgado, digamos, para la Secretaría del Juzgado,
habilitamos una línea de WhatsApp donde tenemos un contacto directo con la persona. Por ejemplo, si hay una audiencia que está citada, que va a llegarle por cédula la notificación, le decimos al imputado, mire, usted tal día tiene que venir al juzgado a la audiencia. ¿Qué nos pasaba? Automáticamente el imputado, por ejemplo, nos decía, ay, miren, ese día yo no voy a estar en Buenos Aires, voy a estar de viaje. Ah, bueno, entonces, ¿cuándo vuelve de su viaje? La conversación, tal fecha, perfecto. Entonces, ¿le viene bien que fijemos una audiencia para tal fecha? Sí, perfecto, esa fecha estoy bien, horario, sí, ¿su trabajo le permite este horario? Sí, no, bueno, X. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros ya habíamos acordado eso en 5 minutos, la cédula original que nosotros habíamos despachado en el expediente de papel todavía no le había llegado al señor. Claro. O sea, no había ni salido al recorrido formal de la cédula. Entonces, miren cómo se ahorra el tiempo utilizando una herramienta que usamos con nuestra familia, amigos y demás, también dentro de un sistema procesal. Entonces, nosotros en esos 5 minutos ya teníamos resuelto que el señor se iba a ir de viaje, que en esa fecha que habíamos fijado, en esa cédula que todavía no había salido del juzgado, no iba a poder venir. Entonces ahorró que el señor tenga que pedirle a su abogado, que nos diga a nosotros que ese día no podía, volver a fijar una fecha, No, entonces el hecho de utilizar el WhatsApp, por ejemplo, como esa herramienta, nos facilita y nos agiliza un montón la realización de las audiencias. Todo esta pandemia aceleró mucho también la implementación de herramientas tecnológicas y de apertura. Por ejemplo, también nosotros lo que hicimos con una idea propia también del juzgado fue crear una mesa de entradas virtual, porque claramente el juzgado desde el 20 y pico de marzo presencialmente cerró sus puertas, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos con la tecnología que tenemos, la sala de audiencias virtual, generar una mesa de entradas para que la persona que pueda o que quiera consultarnos, o el abogado, porque también tenemos que tener en cuenta que los abogados sufrieron muy gravemente esta situación de pandemia. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que el abogado, si quiere hacernos una consulta, o quiere, bueno, pueda contactarse con nosotros? Entonces, a través de WhatsApp es una vía, creamos esta mesa de entradas virtual donde en la página web llenas un formulario y te damos un turno y te atendemos virtualmente en la sala de audiencias y nos consultas el caso. Es decir, tenemos que pensar un poder judicial distinto. Y la verdad que esa iniciativa que salió del juzgado, de esa mesa de entradas virtual, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura la replicó y generó mesas de entradas virtuales para todos los juzgados penales y contencioso administrativo de la ciudad. Entonces, Lola, estaba pensando en esto, que tenga un efecto contagioso, ¿no? Claro, esto que ustedes hacen. Bueno, para que todo el país mejore, porque siempre escuchamos tantas cosas negativas, que realmente escuchar esto que nos estás contando es maravilloso. Yo estoy feliz. Bueno, ese creo que es nuestro desafío más grande, ¿no? Que esta experiencia que nosotros, como hablábamos al principio, plasmamos en nuestro libro, no sea más allá de que está buenísimo todo lo que hacemos, y la verdad que tengo un equipo que es un gran equipo comprometido, dedicado, eficiente, y que todo esto es gracias a ellos también, ¿no? Porque esto no es algo mío, algo individual, es que lo podemos hacer porque somos un gran equipo. Hay un buen equipo. Exacto, y nuestro objetivo es que esto escale, como vos decís, que sea una iniciativa aislada, no va a cambiar la sensación de desconfianza que hay en el sistema de justicia. Entonces nuestro objetivo mayor es que esto sirva para que institucionalmente en el Poder Judicial de la ciudad, en otros poderes judiciales, esto empiece a implementarse y empiece a cambiar, porque en definitiva lo que nosotros queremos es que el Poder Judicial sea más robusto en este sistema democrático, y eso lo va a dar si estamos a la altura de las circunstancias, si podemos brindar un servicio de justicia en el cual la gente confíe, desde todos los ámbitos. Entonces, Totalmente. En ese camino estamos. Sí, qué bueno. Qué bueno, la verdad que está muy bueno también, como decía recién Eli, poder contar las buenas y contar las ganadas, ¿no? Porque últimamente todas las noticias son tan negativas. Claro. Pero bueno,
lamentablemente se nos fue el tiempo, chicas, nos tenemos que despedir de Lola. Por supuesto, muy, muy agradecidas por estos minutos que nos cediste para conversar con nosotros y con todos los traductores y todos nuestros, las personas que nos escuchan. Y por supuesto, desde Entredichos vamos a seguir fomentando, comunicando y contando todo lo que se hace para que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires esté más abierta y sea más accesible, y que la comunicación sea clara, que a los traductores nos viene súper bien también cuando tenemos que traducir esas sentencias, ¿no? Que claro, por favor nosotros también nos beneficiamos, Carmen. Claro, que estén redactadas en lenguaje claro, ¿sabes qué? Nos alivia nuestro trabajo. Absolutamente. Bueno, agradecemos muchísimo también a nuestro operador Mauricio Cardoso, a nuestra productora Leticia Martínez, y esto ha sido Entredichos. Muchas gracias, Lola, nuevamente. Será hasta la próxima. Chao. Chao. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesus.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.